¿correcto? Entonces ya vamos a ver más adelante las principales diferencias entre el bronquítico crónico y el enfisematoso, ¿ya? Que prácticamente el bronquítico crónico va a ser un problema netamente obstructivo, por eso es que este paciente lo encontramos todo abotagado, todo cianótico, ¿no? En cambio, el enfisematoso va a ser, aparte que hay un problema obstructivo, también va a ser un problema prácticamente de una alteración de la difusión, como ya vamos a ver adelante. Si prácticamente rompemos la primera parte de la barrera de intercambio, que es en este caso la etapa de células a nivel del alveolo, pues nos va a comprometer la difusión. Por eso es que a partir de ahora ya sabemos que en el enfisema va a estar disminuido la difusión libre de CO2. En cambio, en el bronquítico crónico va a estar más adelante vamos a ver. Ahora sí, vamos a diferenciar los tipos de enfisemas. Bueno, para esto vamos a recordar que es un asino que prácticamente habla de lo que es el lobulillo secundario, ¿verdad? Y que era un lobulillo primario. Un lobulillo primario era prácticamente su conducto alveolar con su saco alveolar. Entonces, dependiendo de la ubicación, yo voy a tener diferentes tipos de enfisema, ¿verdad? Por ejemplo, si solamente me afecta al bronquiolo respiratorio, ¿no? Acá cuando hablamos de asino, estamos hablando de la anatomía en la cual va a haber un intercambio gaseoso, porque hasta el volumen, hasta el bronquiolo terminal, es prácticamente una zona de conducción. Cuando ya empezamos a hablar del bronquiolo respiratorio, estamos hablando de zonas de intercambio, y acá es donde va a ocurrir. Entonces, si afecta solamente el bronquiolo respiratorio, ahí vamos a tener prácticamente al más frecuente. ¿Y quién sería? Sería el enfisema en el centro del asino. ¿Por qué el asino? Es todo esto: bronquiolo respiratorio, conducto alveolar con su saco alveolar. Entonces, si afecta solo el bronquiolo respiratorio, vamos a tener un enfisema centroacinar. El enfisema centroacinar es típico de aquellos pacientes fumadores, ¿no? Añosos. En cambio, si yo tengo una afectación de todo el acino, ¿de quién era típico eso? Del déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces ahí tenemos un enfisema pan-acinar, ¿correcto? Y ahora, si teníamos una complicación a nivel distal, ¿se acuerdan que en la primera parte hablábamos de un tipo de motores, ¿verdad? Que formaban unas bulas que reventaban. Acá tenemos eso, enfisema distal o paraseptal, ¿no? Eso es debido a esas bulas que se formaban y que se llegaban a romper y producían neumotoras. Esto en este caso no nos importaría mucho porque ya en la primera parte, pero lo que sí nos importa saber es el centro acinar y es el pan acinar. Entonces, para eso vamos a hablar un poco de esos dos. Vamos a ver que el centro acinar, que como digo es el más frecuente, que es relacionado al tabaco y a la edad, ¿qué es lo típico de este enfisema? ¿Que va a aparecer en dónde? En lóbulos superiores. En los lóbulos superiores. En cambio, el enfisema panacinar, típico del alfa-1 antitripsina, el déficit de alfa-1, ¿dónde va a aparecer? En lóbulos inferiores. Entonces acá ya tenemos una gran diferencia entre los dos. Por eso es que si alguien no ha leído que hay mecanismos que aumentan la supervivencia como tratamiento, uno de esos está en la cirugía de reducción de volumen en los lóbulos superiores. Por eso que son los lóbulos superiores. ¿Ya? Y si queremos también entrar un poco, y teníamos el distal o paraseptal, que también es típico en los lóbulos superiores, pero no se olviden esto por la formación de bulas, y la complicación que puede estar, o con quien esté relacionado, sería con el neumotórax primario. ¿Ya? Y no se olviden que generalmente este paciente típico, ¿cómo era? Era un paciente joven, alto, atleta, que fumaba bastante, y que al realizar una actividad deportiva, se rompían esas bolas y se ocasionaban neumotórax. Ese es el neumotórax. Ahí tenemos la gran diferencia entre el enfisema y el bronquítico crónico, ¿ya? Entonces, si el bronquítico crónico, básicamente, lo que va a ocurrir es que va a haber un problema obstructivo, yo voy a tener un aumento más rápido, porque a la vez ambos nos van a aumentar, de retención de CO2. Y si yo tengo en un paciente con el bronquítico
típico crónico tengo una retención crónica de CO2, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a activar esos mecanismos compensadores que vimos en la primera parte. ¿Se acuerdan cuando había una insuficiencia respiratoria crónica? No aumentaban unos mecanismos compensadores. Uno de ellos, ¿quién era? Uno de ellos era la estimulación de la eritropoyetina a nivel renal. ¿Por qué? Porque ¿quién se encarga de llevar el oxígeno? La hemoglobina. Y prácticamente acá, al haber más PCO2, PO2, pues va a haber una menor transportación del oxígeno y por lo tanto va a haber un estímulo hacia el riñón para secretar la eritropoyetina. Por lo tanto, en estos pacientes, como esos más precoz, es típico que encontrar. Es típico encontrar poliglobulia, ¿verdad? Es más frecuente que este es el bronquítico crónico y este es el enfisемatoso. Es más frecuente encontrar poliglobulia a este nivel. ¿Correcto? Ahora, estos cuadros de bronquítico crónico, justo por lo mismo, no tengo retención de CO2 que voy a tener. ¿Cuál era mi compensación a nivel del árbol pulmonar ante una disminución de la CO2, ante una hipoxemia? ¿Qué es lo que hacía? Si yo tengo una hipoxemia a nivel sistémico, ¿qué hace mi vaso? Vasodilata, ¿no? Para que llegue más sangre. ¿Y en el pulmón qué hace? Vasoconstricción. Si tú no me estás sirviendo para hacer mi intercambio, entonces te cierro el caño. ¿Esa vasoconstricción a qué te conlleva? A que empiece a aumentar poco a poco la presión, porque ese mecanismo es secundario que aumente la presión a ese nivel. Entonces, con el tiempo va a empezar a aumentar la presión y voy a tener hipertensión pulmonar, ¿verdad? Hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar, si sigue su curso, ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Y la insuficiencia cardíaca derecha, a causa de problemas pulmonares, ¿cómo se llama? Cor pulmonar. Entonces, el cor pulmonar es característico del bronquítico crónico. ¿No? Entonces hay algunas características, ¿no? Del bronquítico crónico. Ahora, si esto me lleva a un cor pulmonar, pues como le digo más adelante, también me puede llevar a alteraciones en las válvulas y a mecanismos compensatorios del corazón derecho, como puede ser, por ejemplo, una hipertrofia auricular derecha. Y ahí vemos típico la onda en el seno venoso aumentada por una pasada, o podríamos ver también esa variedad que veíamos cuando repasamos el café la primera parte. ¿Recuerdan cuando le dije que ante una hipertrofia auricular teníamos que ver la onda P, ¿verdad? Y la onda P, ¿en qué derivada se acuerdan qué derivada teníamos que observarla? Sobre todo en la D2, ¿verdad? Sobre todo en la D2 vamos a ver prácticamente el trabajo de ambos, ¿verdad? En una sola onda, porque en la V1 veíamos la onda positiva y la onda negativa. Entonces, entendemos qué va a pasar. Si yo tengo una hipertrofia auricular derecha, ¿cómo se va a ver la onda P? Aumentada, ¿verdad? Y esa era la típica onda que decía onda P pulmonar. Y ahora ya saben por qué es onda P pulmonar, porque es secundario a enfermedades pulmonares, debido a esta hipertrofia pulmonar que me va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha y a unos mecanismos compensadores, ¿verdad? Que nos puede llevar a una hipertrofia de la aurícula derecha. ¿Está? En cambio, bueno, y además el bronquítico crónico, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a haber un aumento debido a las partículas nocivas del tabaco, va a haber un estímulo activo de las células caliciformes. Y las células caliciformes, ¿qué es lo que producen? Moco, ¿verdad? Entonces este cuadro va a ser por una cantidad exagerada de moco a nivel del lumen y por lo tanto voy a tener un problema obstructivo. ¿Ya? En cambio, en el enfisema es diferente. En el enfisema lo que va a ocurrir, ¿qué es? Va a ocurrir una destrucción a nivel del alveolo. Entonces imagínense esto. Imagínense que el alveolo es como una bolsita. ¿Ya? Como una bolsa. Entonces yo inflo esta bolsa y cuando yo aplasto la bolsa sale todo el aire, ¿verdad? Eso pasaría, por ejemplo, si tuviésemos un colapso, ¿verdad? Pero ¿quién evita ese colapso? El surfactante, ¿verdad? El surfactante evita ese colapso. Entonces, imagínense que esa bolsa ya no es tan uniforme, sino prácticamente, imagínense como un pedazo de chicle grande. Si yo le meto aire a esa
bolsa, en este caso en forma de chicle, ¿qué va a pasar? Que al querer salir, no va a poder salir. ¿Por qué? Porque se va a quedar el aire atrapado en los alveolos. ¿Por qué? Porque tiene una destructuración del alveolo. Yo inspiro y ese aire llega hasta el alveolo, pero como el alveolo ya no es uniforme, sino prácticamente está como una cosa uniforme, el aire se queda atrapado a este nivel y no puede salir. Por eso es que el enfisema es un problema obstructivo, porque impide la salida del aire. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué voy a tener? Primero, la gran diferencia entre el enfisema y el EPOC, ¿qué va a ser? Si yo tengo un compromiso a nivel de la superficie de intercambio gaseoso, ¿qué voy a tener? Está por acá. Acá está. Capacidad de difusión disminuida. ¿Y la capacidad de difusión cómo se expresa? Con la diferencia libre, con la difusión libre de CO2. Entonces, la difusión libre de CO2, ¿cómo va a estar en el enfisema? Disminuida. ¿Y cómo va a estar acá en el bronquítico crónico? Va a estar normal. Generalmente va a estar normal, porque no involucra nada el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, si acá prácticamente estamos hablando de una patología en la cual va a afectar el intercambio gaseoso, ¿cuál va a ser la clínica? Primero salud. Primero acá va a ser primero la disnea y luego va a aparecer, la tos. En cambio, en el bronquítico crónico, como lo que predomina es la secreción de moco por las células caliciformes, acá voy a tener primero tos antes que disnea. ¿Ya? Entonces, como acá prácticamente hay una retención prácticamente de aire a nivel del alveolo, ¿qué va a pasar? En el bronquítico crónico prácticamente hay más rápido la aparición de cianosis. Por eso es que en el enfisematoso ustedes lo van a ver en su fenotipo un poco sonrosado, pero a la larga también podría llegar a ser lo mismo que el bronquítico crónico. ¿Ya? Y ahora sí, la radiografía. ¿Cómo podemos observar la radiografía entre el enfisematoso y el bronquítico crónico? En el bronquítico crónico, que es el más fácil, yo tengo un aumento de moco a nivel del lumen, que voy a tener un aumento de la trama que hay, ¿verdad? Un aumento de la trama, así es como voy a observar. Adicionalmente, ¿qué más voy a observar? Si es que yo tengo una hipertensión pulmonar y voy a llegar a un cor pulmonar, y voy a tener ¿qué cosa? Una cardiomegalia, ¿verdad? Una cardiomegalia. En cambio, en el enfisematoso, como prácticamente hay retención de aire en el alveolo que no puede salir, ¿cómo voy a observar mi radiografía? Prácticamente como si estuviese con bastante aire, ¿verdad? Porque todo ese aire se queda retenido. Entonces así voy a tener mi pulmón de mi enfisema. Voy a tener prácticamente mi, claro, ¿verdad? Como dice, hiperinsuflación. Ahora, esta hiperinsuflación, ¿qué me va a llevar? Me va a llevar a un aplanamiento de los diafragmas. ¿Ya? Un aplanamiento de los diafragmas. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo encontraríamos el corazón? El corazón no lo vamos a buscar acá, pero prácticamente esto a la larga podría llegar también a producir lo mismo, porque al final los dos llegan a lo mismo a la larga. Acá prácticamente voy a encontrar el corazón, entre comillas, alargado, ¿verdad? Por la sociedad cardíaca un poco alargada. Entonces, esas son las dos radiografías totalmente diferentes de un enfisematoso de un bronquítico crónico. ¿Correcto? ¿Cómo hago yo el diagnóstico? El diagnóstico de POC lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tener los síntomas, que ya les he mencionado. Asociado a eso voy a tener factores de riesgo, sobre todo acá está el tabaco. Cuando yo tenga este tipo de pacientes que me venga con la clínica y yo tenga los factores de riesgo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que hacen con los ministros cuando rotan neumología? ¿Qué le hacen? Le piden una espirometría, ¿verdad? Le piden una espirometría. ¿Y qué voy a encontrar en la espirometría? Voy a encontrar un patrón obstructivo. Entonces, si yo un paciente que también presenta asma, voy a presentar un patrón obstructivo, aunque no siempre presenta patrón obstructivo, pero si encontramos un patrón obstructivo, ¿cómo yo diferencio si es un EPOC o si es un asma? No, aparte de la clínica, no solamente quiero hablar sobre patrón espirométrico. Yo en ambos voy a encontrar patrón
obstructivo. ¿Cuál es la siguiente prueba que tengo que hacerle? Ver si tiene reversibilidad. Y la reversibilidad, ¿cómo lo hacemos? Con beta 2 agonista, ¿verdad? Entonces, si es que tiene reversibilidad sería ácido, pero si es que no hay reversibilidad, sería un EPO. ¿Ya? Si sigue obstructivo sería un EPO. Y ahora sí, ¿ya? Esto prácticamente cambió creo en el 2010, 2011, es el GOL. ¿Ya? El GOL acá nos sirve para que vamos a clasificar al paciente para ver qué medicamentos tiene que seguir para tratar de manejar sus síntomas. Y ya vamos a ver que hay 4 maneras, no, pero realmente son 4 las maneras de yo aumentar la supervivencia de los síntomas. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿En qué se clasifica el GOL? El GOL se clasifica en 3 parámetros. El primer parámetro va a ser el volumen de inspiración forzada en el primer y el segundo, que se llama FEP1. El segundo parámetro va a ser la clínica. ¿Y qué clínica voy a evaluar? Voy a evaluar la disnea del paciente. Entonces, para evaluar la disnea tengo prácticamente 2 test. Tengo el MMRC o el CAT. ¿Ya? Se pueden aprender los valores, ¿no? Mayor o igual a 2 o mayor a 10. O también, si es que ustedes ven los cuestionarios, se van a dar cuenta que estos 2 valores me indican disnea moderada. ¿Ya? Estos 2 valores a partir de acá, disnea moderada. Entonces, disnea leve, disnea moderada, disnea grave. Y el otro parámetro puede ser los riesgos de agonización, ¿no? ¿Cuántas reagonizaciones ha tenido mi paciente? Y poco. Entonces, teniendo estos 3 parámetros, yo puedo clasificar a mi paciente en estadio A, B, C o D. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de estos me va a valorar la gravedad del cuadro? Me va a valorar la gravedad del cuadro aquel parámetro que me vea si estoy teniendo una obstrucción más grave o menos grave. ¿Y quién me evalúa ese parámetro? El volumen de inspiratorio forzado del primer segundo. Entonces, para eso tengo parámetros. Si esto está dentro de los parámetros normales, sería leve, ¿no? 1. Si está moderado, de 50 a 80, ya está un poco comprometido, sería 2. Si está menos de 50, por eso lo marco en rojo, porque ahí, a partir de ahí empiezan a cambiar la terapia farmacológica, sería 3. Y si está menos de 30, sería 4. ¿Correcto? Entonces, no se olviden que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es el que me marca el pronóstico. Ya está. Con esto yo puedo saber cómo tratar a mi paciente. Una vez que yo lo he clasificado según el GOL, voy a tener la acción terapéutica. ¿Y cuál es la acción terapéutica? Con fármacos. ¿Y qué fármacos tengo en el EPOC? Tengo, por ejemplo, todos estos fármacos que el mecanismo de acción va a ser dilatar el bronquio. Entonces, si yo sé que tengo en el bronquio receptores beta 2, voy a dar beta 2 agonistas. Los beta 2 agonistas hay de acción corta y de acción larga, como ya vamos a ver. También, ¿qué podríamos dar? Si yo sé que los receptores prácticamente colinérgicos, ¿qué es lo que van a hacer a nivel del bronquio? Los colinérgicos. Si yo tengo que el beta 2, que es simpático, dilata el bronquio, ¿qué harían los colinérgicos? Broncoconstricción, ¿verdad? Entonces yo voy a dar anticolinérgicos. ¿Cuáles son esos anticolinérgicos? Tenemos los de acción corta y de acción larga, ¿verdad? Tenemos el bromuro de hipertrofio y el bromuro de diotropio. ¿Qué otro fármaco podría dar acá? Aquellos que a veces me dilaten el bronquio y a la vez me disminuyen la inflamación. ¿Cuáles son esos fármacos? Son los corticoides. Y por ahí un fármaco que está en el de la segunda edición que se llama el roflumilast. El roflumilast es un inhibidor de la fosfodiesterasa y también haría prácticamente la acción del corticoide. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Si yo estoy ante un GOL A, ¿qué voy a hacer? Voy a dar generalmente un beta 2 agonista de acción corta, o puedo dar un anticolinérgico de acción corta, es decir, puedo dar tranquilamente un salbutamol o puedo dar un bromuro de ipratrón. Y eso lo dejo a demanda, ¿no? ¿Qué más? Si ahora ya no estoy en un GOL A, sino estoy en un GOL B, pues tengo que cambiar de terapia. ¿Qué terapia voy a dar acá? Voy a dar lo mismo, pero ya no de acción corta, sino lo de acción larga, ¿verdad? La acción larga.
voy a dar, por ejemplo, un salmeterol o un bromuro de diotropio. En cambio, si me voy al estadio C, es decir, cuando la fracción, el volumen de expiración forzada en el primer segundo es menos de 50, o he tenido mayor o igual a 2 reagudizaciones, ¿qué fármaco añado acá? Acá añado los corticoides. Entonces acá voy a dar el fármaco que daba en el B, es decir, el beta-2 agonista o el anticolinérgico de acción larga, añadido al corticoide. Ya, cualquiera de los dos añadido al corticoide. Y ahora, si yo voy a un estadio D, voy a dar los 3 fármacos: un beta-2 agonista de acción larga, más un anticolinérgico de acción larga, más un corticoide. Y si en el estadio C o en el estadio D hay algún tipo de resistencia, ahí puedo añadir el romflumilar. ¿Ya? Entonces así es como se trabaja farmacológicamente el paciente en el estadio según corresponda al golpe. ¿Ya? ¿Sí ya quedó claro eso? Sí, ¿verdad? Ya está. Pero ¿qué pasa? Que estos fármacos pues, prácticamente no me van a aumentar la supervivencia. No hay ningún fármaco que aumente la supervivencia, y eso fue pregunta de examen, el ciclo pasado, no, sino el antepasado, el del año pasado. ¿Ya? Mira, les expliqué a los chicos y cuando les preguntaron ¿cuál de las siguientes medidas aumenta la supervivencia? Y de frente marcaron los corticoides. ¿Ya? Miren, hay otras medidas que sí aumentan la supervivencia, hay 4 sobre todo que tienen que saber. Bien. El primero que es, mira, yo puedo dar el fármaco que yo quiera. Pero si el paciente no deja de fumar, es decir, si no quita el factor de riesgo, va a ser en vano. Eso les digo, ¿por qué? Porque no simplemente el paciente hay que darle el tratamiento y ya está, no, sino hay que educarlo. Cuando hay la consulta hay que hablarle, mira, esto es otro factor de riesgo, si es que tú no dejas esto, pues va a ser en vano el tratamiento que sigue, porque va a seguir con el factor expuesto. Por lo tanto, es muy importante educar al paciente, no solamente darle los medicamentos y despacharlo, sino hay que hablarle y explicarle bien al paciente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, la primera medida que aumenta la supervivencia es que deje de fumar. Y eso es más barato que dar fármacos. Segundo, oxígeno. Pero el oxígeno no así por dar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes, como les expliqué en la primera clase, en la primera parte, les dije que estos pacientes prácticamente están en una hipercapnia crónica. Y si están en una hipercapnia crónica, la hipercapnia ya no es su principal estímulo respiratorio. ¿Y no cuál sería ahora? Sería la hipoxemia. Y si doy oxígeno a alto flujo, a lo loco, el paciente prácticamente lo voy a dejar sin estímulo y el paciente va a morir. Va a fallecer. Entonces, acá voy a dar oxigenoterapia, en este caso, como dice la literatura, oxigenoterapia crónica domiciliaria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tengo que dar el oxígeno para que aumente la supervivencia? Lo tengo que dar de esta forma. Primero el paciente tiene que cumplir unos criterios primero. Si no, no puedo dar oxígeno al domicilio y tiene que ser en el hospital. Requisitos, primero, que no fume. ¿Ya? Porque como le dije, si no fuma, vano va a ser el oxígeno. ¿Ya? Tiene que dejar de fumar obligatoriamente. Segundo, que el paciente esté bien tratado. Es decir, que esté cumpliendo su terapia de medicamentos conforme se le esté indicando. Y tercero, que el paciente esté estable. Si el paciente cumple estos 3 criterios, yo puedo mandar al paciente con oxígeno a su caso. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo está indicado iniciar la oxigenoterapia domiciliaria? ¿Cuándo? Cuando el paciente tenga una presión arterial de oxígeno menor a 55. Menor a 55. ¿Ya? O en tal caso que tenga de 55 a 60, pero que curse con coma pulmonar, con hipertensión pulmonar o con poliglobulia. ¿Cuál es el objetivo de dar este tratamiento? Es prácticamente sacar al paciente de su insuficiencia respiratoria que tiene. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Mantener la PO2 mayor a 60 milímetros de mercurio. Ese es el objetivo. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo yo tengo que darlo? ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿2 horas? No. Si el oxígeno es en casa, para que aumente la supervivencia tengo que dar 16 horas al día. Es decir, solamente va a haber
8 horas en las cuales no cuente con oxígeno. Entonces, esas 16 horas se tienen que ir, incluyendo el periodo nocturno. ¿Ya? Entonces, así es como se da el oxígeno domiciliario, que es otra medida que aumenta la supervivencia del paciente. Entonces, esa era la respuesta en el año pasado, que les marcaron cuáles estas medidas aumentan la supervivencia, y por ahí solo leyeron oxígeno. No, el oxígeno solo no hace nada. Entonces, esa es la respuesta, oxígeno, ¿ya? Entonces, el oxígeno sí aumenta la supervivencia, pero hay que saber cómo darlo. Hay que saber cómo darlo. Tercer medida que aumenta la supervivencia, la ventilación mecánica no invasiva, o la invasiva también, ¿no? La ventilación mecánica. ¿Se acuerdan que en la primera parte hablamos de indicaciones en insuficiencia respiratoria para iniciar ventilación mecánica? ¿Cuál es el parámetro que más incidíamos en que era la principal indicación para iniciar ventilación mecánica? O sea, la ventilación mecánica es prácticamente ayudar al paciente que ventile. ¿Y cómo yo sé o cuándo yo ayudar al paciente que ventile? Cuando el paciente no está respirando por sí mismo. ¿Y cómo yo sé si el paciente no está respirando por sí mismo? ¿Quién evalúa la función ventilatoria? La PCO2. Entonces la principal indicación acá la vamos a tener. Aumento de la PCO2. Es la hipercapnia, es una indicación para iniciar ventilación mecánica. En este caso sería no invasiva si el paciente está consciente. Y si el paciente está inconsciente, sería invasiva. Otra medida sería tener una acidosis respiratoria moderada, no grave, porque grave ya digo para emoción. Y la otra cuarta medida sería una cirugía de reducción de volumen. Pero eso también tiene sus parámetros, como le dije. Esto sobre todo es para los pacientes con enfisемatosis. ¿Qué va a pasar acá? El enfisema más frecuente, ¿cuál sería? El ocasionado por el tabaco, ¿verdad? ¿Y dónde se ubica eso? A nivel topográfico. En el centro de la sinuosidad, en el bronquiolo respiratorio. ¿Y esto dónde afectaba? En el lóbulo superior. Entonces, si yo a este lugar en el cual yo tengo afectación, hago una cirugía de toda esta sección pulmonar, pues yo voy a mejorar la calidad de vida de mis pacientes, por lo tanto también aumentaría la supervivencia. Entonces, estas son las 4 medidas, ¿no? Aparte también hay trasplante pulmonar y también, pero estas son las 4 principales. El abandono del tabaco, la oxigenoterapia, que la pueden colocar como oxígeno o como oxigenoterapia domiciliaria, de las dos formas, la ventilación mecánica no invasiva o invasiva, y tenemos la cirugía de reducción de volumen típico de pacientes con enfisema. Entonces, esas son las 4 medidas que me refiero. Le vuelvo a repetir, no hay ningún fármaco que aumente la supervivencia, ¿correcto? Las reagudizaciones. ¿Qué es una reagudización? Cuando yo pienso que un EPOC está reagudizándose, es cuando sus síntomas normales empiezan a exacerbarse, ¿no? Aquí en la definición, episodio agudo rápido de empeoramiento de los síntomas que presentan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas más frecuentes pues van a ser las infecciones a ese nivel, porque si yo tengo un paciente con una patología pulmonar y le coloco por una infección, voy a reagudizar la infección que tenía ahí crónica. Dentro de las bacterias, ¿cuál es la más frecuente? Si ustedes ven bancos antiguos, van a encontrar que la más frecuente era el hemófilo. Ya, se encuentran bancos muy antiguos. Pero como ya están las vacunas contra esta bacteria, ahora las nuevas guías sacan que el más frecuente es el neumococo. ¿Ya? Prácticamente son los microorganismos que están involucrados en la vía respiratoria superior. Ojo que acá yo no estoy hablando de que tiene que ser necesariamente una neumonía, estoy hablando de infecciones de vías respiratorias. ¿Ya? Eso es lo que puede desencadenar una reagudización del. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento acá le voy a dar al paciente, prácticamente van a ver que es la misma terapia de un asma reagudizado, ¿no? Que sea una crisis asmática moderada o grave. Prácticamente va a ser la misma, miren. Voy a dar broncodilatadores de acción corta, acá no puedo dar de acción larga porque se van a demorar, yo necesito algo rápido. Broncodilatadores de acción corta, por ejemplo el salbutamol. ¿Asociado a qué? A corticoides sistémicos. ¿Ya? Ya vamos a ver que, a diferencia, por ejemplo, en el cuadro crónico, porque ese es un cuadro agudo, en el cuadro crónico, ¿cómo se dan los corticoides?
inhalados, correcto. Los corticoides, cuando es algo crónico, igual que en el asma, se da de forma inhalada, pero cuando estamos hablando de forma aguda, se da de forma sistémica, ¿no? Si el paciente coopera, de vía oral. Si el paciente no coopera, por vía endovenosa. ¿Ya? Ya está. Añadido a esto, te voy a dar oxígeno. Y ahora sí, ¿cuándo está indicado iniciar la terapia antibiótica? Cuando el paciente cumpla los criterios de Winnipeck. ¿Y cuáles son esos criterios de Winnipeck? Son 3 parámetros y debe cumplir al menos 2. Que generalmente el paciente que viene reagudizado de POC lo cumple, porque miren cuáles son. Aumento de la disnea, que si hay una reagudización va a venir con disnea, va a venir estado. Aumento de la expectoración, también lo va a presentar. Y lo otro sería que sea un esputo purulento. Pero solo necesitas 2 nada más. Entonces, el paciente viene con disnea y viene con mayor expectoración, ya es indicación para iniciar la terapia antibiótica. ¿Y cuál es la terapia antibiótica de elección? Vamos a dar fármacos que van a cubrir prácticamente la gran mayoría de bacterias que están causando esto. ¿Cuáles serían? La amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Si el paciente coopera, o si no le vamos a dar levoprostacino, que era una quinona respiratoria, ¿verdad? De tercera generación. ¿Ya? Y también, ojo, cuando sea necesario, yo voy a iniciar mi ventilación mecánica no invasiva, ¿no? ¿Cuál es el principal criterio que deberíamos de recordar? Era el aumento de la presión de CO2, ¿no? Entonces, de las ventilaciones mecánicas hay 2 tipos, la no invasiva y la invasiva. ¿Cuándo voy a dar una no invasiva? Cuando mi paciente esté despierto, esté consciente. ¿Y cuándo voy a dar una invasiva? Cuando mi paciente esté inconsciente. Esa es la gran diferencia. Ya está. ¿Y cuáles son los criterios para entrar a la voz del paciente? Ahí lo tienen, disnea grave que no responde al tratamiento inicial. Que el paciente esté inconsciente y tenga que hacer una ventilación invasiva. Que tenga una hipoxemia grave y una acidosis grave, ¿no? Porque ya son indicaciones de hacer ventilación mecánica invasiva y si en tal caso no podríamos hacerle una intubación. El paciente que esté con inestabilidad mecánica o necesidad de ventilación, porque cuando yo doy ventilación tengo que meterlo a pregunta, claro. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se define por expectoración por más de 3 meses en 2 años o más. ¿Qué dice? ¿Verdadero? Son permeables. Alto. Acá estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Exacto, esa es la definición típica, pero solo del bronquítico crónico. Entonces esa no sería, ¿verdad? La radiografía de tórax con pérdida de volumen. Tampoco, ¿verdad? No. Obstrucción permanente del flujo aéreo. Ni eso ni siquiera me definiría bronquítico crónico, pero eso podría controlarlo. La D, obstrucción permanente del flujo aéreo sin respuesta a los broncodilatores. Correcto. Esa es la obstrucción, ¿no? No totalmente reversible, típica de la definición de POC. Y esta, a ver, ¿dónde encontramos esta? Disminución de los volúmenes pulmonares. En la restrictiva, correcto, ¿verdad? Lo que dice en la disminución de los volúmenes pulmonares prácticamente tendría diciendo disminución de la capacidad pulmonar total, típico de las enfermedades restrictivas. ¿Cuál de las siguientes características no es propia del enfisema pulmonar? La capacidad de difusión de los gases a nivel alveolar está disminuida. ¿Qué dice? Esa es verdadero, ¿verdad? Aparece hiperinsuflación en la radiografía de tórax, ¿verdad? Sí, porque hay atrapamiento aéreo. C, la disnea es más grave que lo bronquítico crónico. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Exacto, no se olviden, en el enfisema la disnea aparece antes que la expectoración. En cambio, en el bronquítico crónico primero es la expectoración y luego viene la disnea. Por eso es correcto. La D, la cianosis no es un signo llamativo. ¿Cómo encontraron el fenotipo de un enfisematoso? ¿No? Flaco, sonrosado, ¿verdad? En cambio, ¿de quién era típico la cianosis? Ese gordito, todo botagado, típico del bronquítico crónico, ¿verdad? Entonces esta tampoco sería, bueno, esta también sería verdadera. La E, ¿el col pulmonar es una complicación frecuente? No.
Falso, ¿verdad? ¿De quién es típico el col pulmonar? El orquítico crónico secundario a la vasoconstricción que realiza, que me va a conllevar una hipertensión pulmonar y esto me conlleva un col pulmonar. Entonces sería la respuesta, sería la letra E. En relación al enfisema centroacinal, que es el más frecuente, todos los enunciados son correctos excepto, vamos a ver. La distensión y destrucción afecta sobre todo a los bronquiolos respiratorios y conductos alveolares. Bueno, podríamos decir que sí cuando se complica más a la data. ¿Por qué? Porque comienza de forma centroacinal y como me va pasando el tiempo, pues va afectando a los, en este caso sería el conducto y luego el alveolo. B. Aparece sobre todo en las bases. No, ¿verdad? Eso es para que se acuerden que es a nivel de los lóbulos superiores. También, ¿quién aparece en las bases? El panacinar típico de la déficit de alfa-1 antitrypsina. La C. Puede aparecer en grado leve en personas de más de 50 años aunque no fumen. ¿Qué dice? Tiene el puede, por un lado, pero puede aparecer o no puede aparecer. Claro, ¿en qué personas sale? En grado leve en personas de más de 50 años aunque no fumen. Exacto, en el déficit de alfa-1 antitrypsina que pasa de forma sintomática hasta que sea más de mayor edad. D. ¿Puede coexistir con el bronquítico crónico? Claro, se pueden superponer ambos dos. Puede. Y puede dar un lugar a un patrón espirométrico obstructivo. Ese es lo típico de un patrón enfisematoso. Y no se olviden, el patrón enfisematoso complica el lugar del intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque va a haber una destructuración a nivel alveolar. Por lo tanto, de la capa epitelial del alveolo y por lo tanto hay disminución de la difusión libre de CO2. En un paciente con EPOC se precisa diferenciar si el componente enfisematoso predomina sobre el bronquítico. ¿Cuál de las siguientes características es más definitoria del componente enfisematoso? ¿Cuál es típico del enfisematoso que no tiene el EPOC? A ver, vamos a ver. ¿Aumento de la presión venosa? Vamos a verlo desde abajo para arriba. Aumento de la presión venosa. Eso es típico del bronquítico crónico. ¿Por qué? Porque el bronquítico crónico entra en las patologías que te produce ¿qué cosa? Pulso paradójico, porque te va a llevar un colapso diastólico del ventrículo derecho porque produce un cor pulmonar. Por lo tanto, aumento de la presión venosa también te produciría. Hipercapnia, ¿de quién es típico? ¿Del bronquítico crónico o del enfisematoso? Del bronquítico crónico, porque la hipercapnia es lo que te lleva a que tú tengas las respuestas compensadoras. Si yo tengo un paciente con hipercapnia crónica, ¿cuál es la respuesta compensatoria? Que aumenta la producción de eritropoyetina, que ocurra vasoconstricción, todo eso, ¿verdad? Entonces, típico del bronquítico crónico la hipercapnia. Incremento de las marcas pulmonares en la radiografía. Ese es el aumento de la trama. Es típico en la radiografía, ¿verdad? D. La expectoración purulenta abundante. Claro, ¿verdad? Típico del bronquítico crónico, ¿por qué? Porque hay sobreproducción de la célula, sobre el trabajo de la célula feliforme. Y la disnea importante, ¿qué dice? Ese es típico de quién? Del enfisematoso, ¿verdad? En un paciente con EPOC en el que se detectan acropaquias de aparición reciente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Esto vino en unos exámenes recientes, por eso quiero leer cosas o preguntas. ¿Ya? El EPOC, cuando se le detectan, primero, ¿el EPOC tiene acropaquias o no tiene acropaquias? Sí. Que son esos dedos empalidos de tambor. Sí. ¿Qué dicen? Sí. ¿Normalmente lo tiene o no lo tiene? Normalmente no es característico. El cáncer. Es más característico de quién? El cáncer. De las enfermedades intersticiales, por ejemplo la fibrosis pulmonar hepática o de las cardiopatías congénitas cianóticas. Por ejemplo en el falo encontramos acropaquias. Entonces cuando nosotros tengamos EPOC o acropaquias en un paciente con EPOC, hay que sospechar que haya oculto un cáncer. ¿Ya? Hay que sospechar que haya oculto un cáncer. Entonces hay que hacer el estudio para ver una radiografía, de repente encontramos por ahí en un paciente con EPOC, la prueba de función pulmonar, ¿qué muestra? La C. La C, ¿verdad? Disminución prácticamente del índice de difenol, ¿verdad? Ese es un patrón obstructivo, ¿verdad? ¿Cuáles son las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes en el EPOC? ¿Cuál creen que sería? ¿Qué ocurre en el EKG de un EPOC? ¿Qué tenemos?
hasta abajo. Cuando hablamos de un EPOC, vamos a hablar de qué, de un bronquítico crónico generalmente, ¿verdad? Porque son más características las manifestaciones electrocardiográficas. ¿Cuáles son las características? Son las 5. El eje va... Vamos a tener ¿qué cosa? Una hipertensión pulmonar, que eso nos va a llevar a un cor pulmonar. Vamos a tener una insuficiencia del corazón derecho. Eso va a empezar a aumentar la presión retrogradamente y va a empezar a aumentar la presión a nivel de la aurícula derecha. Y si aumentamos la presión en la aurícula derecha, ¿qué vamos a tener? Una P pulmonar. Una P pulmonar. ¿Ya? Es decir, una P picuda. Una P picuda. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Si yo voy a hacer que el corazón derecho trabaje muchísimo más que el izquierdo, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. Y si hay una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿para dónde va el corazón? ¿Verdad? El eje se va por otro lado. Por lo tanto, el eje, el QRS mayor a 100 grados. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar típicamente en un electrocardiograma del bronquítico crónico. Vamos a encontrar desviación del corazón hacia la derecha, vamos a encontrar hipertrofias ventriculares y auriculares, y si seguimos sobreponiendo el trabajo del pulmón, podemos llegar a tener un bloqueo de rama de ese nivel. Un paciente fumador presenta en espirometría forzada un volumen expiratorio forzado en el primer segundo del 31%. ¿Cómo es eso? Disminuido, correcto. Y toda la expiración está en el 80%. ¿Eso cómo está? Mal, ¿verdad? Pero la relación del índice ¿cuánto sale? 40, sale disminuida, ¿verdad? Dice, según estos resultados, el paciente que presenta 80, 120. 270, 70, menor a 70 es obstructivo. Correcto, pero, o sea, acá no vamos a dar un gol porque no nos da todos los parámetros. Pero sí, nos dice qué tipo de obstrucción es, qué tipo de obstrucción sería. No, el índice moderado. En el restrictivo puede estar normal. Se clasificaba por 1, 2, 3 y 4. Por leve, moderado, grave y muy grave. ¿Cuál sería? Grave, ¿verdad? Grave. ¿Cuál sería? Pero más es normal. Obstrucción grave. Ya, mire, vamos a ver ahí tenemos, ¿ya? El 1 leve, el 2 moderado, el 3 grave y el 4 muy grave. ¿El siguiente paciente cuánto tenía? 31, entonces ¿cómo está? Dentro del grave. Se puede pedir que es un bono, que puede pedir que es como acá es el 31, o sea, estamos en el 2, 3, ¿Cuál de los siguientes acciones terapéuticas no aumenta la sobrevivencia? La B, ¿verdad? Primero, el abandono del tabaco, ese es el más barato para aumentar la supervivencia. B, la terapia con corticoides. Ningún fármaco en el estadio que esté el paciente con un POC va a aumentar la supervivencia. ¿Ya? La C, oxigenoterapia, también el oxígeno sí. La cirugía de reducción de volumen también, pero ojo, con la cirugía de reducción de volumen cuando yo tengo un paciente con enfisema y que tenga lóbulos superiores. ¿Por qué? Porque te pueden colocar todos estos y tranquilamente te pueden colocar ¿qué cosa? Oxigenoterapia en paciente agudizado. Eso no aumenta la supervivencia, tiene paciente que estar estable y bien tratado. Otra, cirugía de reducción de volumen en un paciente enfisematoso de lóbulos inferiores. Tampoco me entendemos ustedes, tienen que tener los parámetros, ya no es que le vayan a sorprender con esa pregunta, ¿no? Salud. Oxigenoterapia en pacientes con bien tratados, estables y que ya han dejado de fumar. La cirugía de reducción de volumen cuando yo tenga un enfisema en el lóbulo superior, ¿ya? Y la ventilación mecánica no invasiva o invasiva también aumenta la supervivencia. Según la pauta de la práctica clínica generalmente aceptadas, la oxigenoterapia crónica domiciliaria está indicado en pacientes con EPOC cuya presión parcial arterial de oxígeno sea la C, correcto, ¿verdad? Inferior a 55 milímetros de mercurio en situación clínica estable. La paciente tiene que estar estable, que haya dejado de fumar y que esté bien tratado. Esas tres características son fundamentales para yo hacer mi oxigenoterapia domiciliaria crónica. Un paciente de 65 años con historia de POC presenta desde hace 2 días el incremento de la disnea y del volumen de la expectoración que es purulenta. Es decir, estoy ante una rehabilitación. En la radiografía de tórax no se aprecian infiltrados y la gasometría arterial muestra un pH de 7.8
28, una PSO de 53, una PO2 de 48, ¿verdad? Estudiante de una insuficiencia respiratoria mixta, una acidosis, ¿verdad? Respiratoria. ¿Cuál de los siguientes trastornos no estaría indicado administrarle? ¿Qué dice? ¿Cuál no estaría indicado administrarle? A ver, ¿qué hacíamos en una remodelación primero? Primero damos unos que iban a dilatar primero el bloque, que eran el beta-2 agonista y damos el corticoide. ¿De qué forma? ¿Inhalado o sistémico? Sistémico, ¿verdad? Entonces acá los tenemos, sí, ¿verdad? Salbutamol inhalado y metilprednisolona por vía intravenosa, ¿correcto? Podría ser oral también, correcto, pero acá el paciente, pues como viene con incremento en la disnea, ¿no? Probablemente poco tolerable, además que tiene criterios para no solamente estar en emergencia, ¿ya? Entonces por eso lo damos de forma intravenosa, pero como es verdad, puede ser también de forma oral, porque es de forma sistémica. ¿Qué más? Luego que dilatamos el bronquio, ¿qué hacíamos? Oxígeno. En este caso acá tenemos oxígeno con mascarilla en efecto Venturi, ¿verdad? Ahí la cánula binasal, el Venturi y la bolsa del reservorio. Entonces ya tenemos este y este. Ahora sí, ¿qué más teníamos que ver? Teníamos que ver si cumplían los criterios. ¿Cómo se llaman esos criterios? De Winning, ¿verdad? Entonces, ¿lo cumple o no lo cumple? Dice, aumento de la disnea, aumento de la